Estudio del Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a ver del versículo 12 al 25. Dice, después de esto, se está refiriendo a las bodas de Canaán que estuvimos viendo el martes pasado. Después de esto, descendieron a Capernaúl. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, en Capernaúm. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Para los hombres era obligatorio acudir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. De Canaán, donde Jesús estaba con su madre, sus hermanos y discípulos, fueron a Capernaúm. Pero no pasaron mucho tiempo porque todavía tenían casi 200 kilómetros para llegar a Jerusalén y iban como San Fernando, ¿verdad? Un pie tras de otro, andando. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió hacia el templo, donde halló que su patio se había transformado en un mercado. Dios ordenó la construcción del templo para que su pueblo pudiera comprender su santidad. Desde el desierto, cuando ordenó a Moisés levantar el tabernáculo, su intención era habitar en medio de su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, usó a Salomón, el hijo de David, para que levantara casa para Dios. Ese templo fue destruido y vuelto a edificar por Zorobabel y ampliado por Herodes el Grande. El comercio que Jesús estaba observando en el patio del templo era el negocio de los principales sacerdotes. Las personas llegaban de todo el imperio romano, todos los que llegaban del imperio romano llegaban a celebración de la Pascua y debían sacrificar el cordero, aparte de aprovechar para presentar las ofrendas requeridas según la ley de Moisés. Muchas personas no llevaban los animales y debían adquirirlos en el templo, sin duda a precios nada razonables. Por otro lado, todo varón mayor de 20 años tenía que pagar el impuesto anual del templo y este tenía que ser en moneda judía o de Tiro, por su contenido en plata. Para poder realizar el cambio en estas monedas existían los cambistas, los cuales aplicaban tasas muy altas por sus servicios. Lo que tenía que ser un lugar de recogimiento, adoración y oración se había convertido en un negocio rentable para los principales sacerdotes. La autoridad de Jesús, sin lugar a dudas, puso orden aquel día en el patio del templo. ¿Qué hombre sería capaz de echar a todos los comerciantes y animales frente a los vigilantes del templo, de manera que los romanos, quienes constantemente observaban desde la fortaleza antonina, situada al otro lado del templo, no se alarmaran e invadieran el templo para poner orden? ¿Puedes imaginarte la escena? Los animales dispersos por el patio, los dueños de los animales intentando alcanzarlos, las monedas esparcidas por el suelo
y los cambistas intentando recogerlas. Mientras tanto, Jesús diciendo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los discípulos, muy pendientes de lo que el maestro hacía, sin saber en qué acabaría todo, recordaron el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Y es que Jesús no podía resistir tanta hipocresía. El lugar donde debería ser para acercar a las personas a Dios se había convertido en un negocio que, más que acercar a Dios, los alejaba. Juan señala que los judíos le comunicaron lo siguiente: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Una vez más, las señales volvieron a estar por encima de la palabra. Jesús no estaba diciendo nada que no se hubiera encargado en la ley de Moisés y los profetas. ¿A qué señales se referían? En el ministerio de Jesús fueron testigos de muchas señales y esto no hizo que creyeran. Les molestaba lo que estaba haciendo porque les perjudicaba su negocio y necesitaban pruebas para eliminarlo. En la respuesta de Jesús podemos ver la naturaleza del nuevo pacto que vendría a establecer con su muerte y resurrección. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Tras el acercamiento del reino de los cielos a través de Jesús, ya no sería el templo de Jerusalén la casa de Dios, sino el cuerpo de Cristo, donde ahora estamos todos en su cuerpo, su iglesia. Los judíos pensaban que se estaba refiriendo al templo físico, por eso su comentario fue de incredulidad y burla. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas. Juan aclara lo que se refería a Jesús después de sus comentarios para que no queden dudas. Se estaba refiriendo a su muerte, la cual fueron ellos los que quisieron destruir su vida, y a su resurrección al 3er día. Lo que escucharon aquel día a los judíos fue lo que quisieron utilizar para acusarle el día del juicio antes de su crucifixión. Fue acusado por decir que destruiría el templo, ¿verdad? En esta ocasión, sus seguidores tampoco comprendieron lo que dijo Jesús. Fue posteriormente a su resurrección cuando se acordaron de lo que dijo y comprendieron que se refería a él. Juan no menciona todas las señales que Jesús hizo en esta primera Pascua. Sanaría, expulsaría demonios y atendería todas las necesidades de las personas que tenía. Muchos creyeron a causa de los milagros que vieron, pero él no se fiaba de ellos, porque conocía su corazón. Las palabras creían y fiaban, ellos creían, él no se fiaba, vienen del mismo verbo griego, pisteneu. Aunque creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. Él no tenía fe en la fe de ellos. La fe de estas personas no era de salvadora, simplemente era el engaño de sus corazones poniéndose a favor de él para alcanzar lo que desean. Cuando su corazón quieran, dejarán de creer, volviéndose a su antigua condición. Jesús no aceptó la fe falsa manifestada por quienes fueron testigos de sus señales, porque los conocía a todos y por tanto no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conoce el estado verdadero de todos los corazones. Una vez más, Juan está mostrando la divinidad de Jesús. ¿Quién sino Dios puede conocer los corazones? El señorío de Jesús va de la mano de su deidad, como Dios del universo. Él es digno de ser adorado y obedecido, de ser adorado con reverencia como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Las 3 viñetas en este pasaje subrayan su deidad con claridad inequívoca. Como Dios limpio, Él solo el templo, con celo mesiánico, como Dios predijo su propia resurrección y como Dios conocía verdaderamente el contenido de los corazones de los hombres. Al mismo tiempo, estos 3 relatos también describen el proceso de la salvación. La primera escena, la limpieza del templo, muestra gráficamente el odio que Dios tiene por el pecado y la impureza. La segunda escena,
la explicación de la resurrección de Jesús. Revela que Dios da nueva vida en Cristo, quien fue resucitado para nuestra justificación. Y la escena final, la creencia superficial de las personas, revela que la provisión de salvación de Dios viene solo a través de la fe genuina salvadora. Solo quien está en Cristo tendrá la fe auténtica que le llevará a vida eterna, porque esa fe es dada por gracia por Dios. Algunas personas confunden, creen que Juan está trayendo el evento que hizo Jesús de la limpieza del templo el día que entró victorioso, el día que entran y todos, Hosana, Hosana, bendito al Dios, bendito al Rey, ¿no? Hay dos limpiezas del templo. Esta es la primera Pascua. Jesús participaría en tres. En la tercera sería cuando el Cordero de Dios sería inmolado. ¿Ok? Entonces, en la primera Pascua, Él también limpia, ¿verdad? Él también limpia el templo. Wow, ¿se han colocado los comentarios o no los quité? No sé. Bueno, es igual. Él también limpia el templo. ¿Ok? Entonces, aquí en su principio de ministerio, vemos que ha salido de Canaán, vemos que el resultado de los milagros, el milagro del vino, convertir el agua en vino, fue un beneficio para esas personas que le seguían. Estas personas siguieron siguiéndole y fueron con él, ¿verdad? Con él a la primera Pascua a Jerusalén. Y ahí es donde se produce esta limpieza y ahí es donde se produce, digamos, empezó a haber milagros y prodigios, porque dicen que las personas aquí no estaban creyendo por la autoridad de su discurso, sino por lo que vieron. Juan no nos relata lo que vieron, pero realmente pues sanaría, echaría demonios, todo esto que normalmente hacía Jesús, ¿verdad? Para mostrar el poder y la gloria de Dios. Simbólico, ¿verdad? El celo de Dios es la pureza y la santidad. Él había construido un templo, era lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. En realidad, el tabernáculo de Moisés representaba a Cristo. El templo de Salomón representaba a Cristo. Y ahora Cristo en la tierra, ¿verdad? De alguna forma tenía que sustituir ese templo. Por eso en el año 70 fue totalmente destruido por los romanos. Dios permitió que se destruyera y de momento no se ha levantado otro templo porque el templo ahora es el cuerpo de Jesucristo, en realidad Cristo en sí. ¿Ok? Entonces, él llega, encuentra este barullo que hay en las iglesias y es normal porque después de 400 años sin palabra de Dios, después de la presión de los pueblos, estuvieron en manos de los griegos, hubo una revuelta, ahora vienen los romanos, y aunque los romanos estaban dejando libertad de religión, que no los oprimía a los judíos, porque ya los griegos los habían intentado suprimir y se habían quedado no, mira, estos prefieren morir antes de someterse a adorar a nuestros dioses, pues bueno, vamos a dejarlos. Les dejamos que anden con su eso. Ahora, fijaros que, y lo vamos a ver en Juan, que Juan trata este asunto, parece como que hay más de un sumo sacerdote, ¿verdad? Y no es que haya más que un sumo sacerdote, había uno, pero ese uno era estipulado por Roma, por los romanos. Ellos estipulaban quién era el gobernador, el rey, el sacerdote que dirigía ese movimiento religioso que supuestamente estaban mostrando al Dios, pero que en realidad era un negocio del mundo. Y lo vimos, ¿no? Porque si hubiera sido de Dios, habrían hecho las cosas de Dios. Yo no sé, yo personalmente, claro, yo me imagino que los judíos que todavía siguen esto, ¿verdad? Los fariseos, los seduceos, todos estos que no les dará vergüenza. No lo ven, yo creo que no lo ven, ¿no? No lo ven, no les dará vergüenza. Ellos siguen ahí, despreciaron a Cristo, pero no les dará vergüenza lo que hacían, y cómo estaban.
¿Y cómo están? Entonces digo, esto que realmente tenía que, y el pueblo confiaba, ¡ay, es la forma de salvarnos! Ir al templo, hacer el sacrificio, las ofrendas, ¡oh, la salutación a los rabís! Y ellos, ¿qué era eso? Sino una parafernalia del enemigo para que no conocieran al Dios verdadero. Pero el Dios verdadero, que no se había olvidado de su creación, bajó a la tierra. El Verbo, el Eterno, se hizo hombre para manifestarse. Bueno, el templo era lo que ellos tenían y el templo estaba hecho un mercado. Y un hombre solo. Allí en el templo, el problema no eran los romanos, el templo tenía su propia guardia. El templo estaba, bueno, que no se le ocurriera a un gentil pasar a la zona de los judíos. Ese no salía vivo aquel día. O sea, quiero decir que había un control y un dominio total de las actividades. Había mucho movimiento y un solo hombre limpió aquel día el patio. Las autoridades solo pudieron acercarse y mirar a ver de qué forma podían echarle mano y decir, ¡ah! ¡Sacrilegio! ¡Ah! ¡Ofensa! Hay que apedrearle. Algo querían que hacer, ¿verdad? Todavía no estaban muy puestos porque era el principio del ministerio. Acordaros que esto es al principio, cuando todavía Jesús, aquí ya empezaron a conocerle. Vais a ver que a partir de ahora empiezan a vigilarle y empiezan a ver qué pueden hacer, porque empieza a tener popularidad en el pueblo y les tienen miedo de que el pueblo se manifestara. Entonces él ahí, Juan introduce, ¿verdad? Como desde el principio está el Evangelio, y ahora aquí estamos en el versículo 2 y otra vez vuelve a marcarnos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Destruir este templo y yo lo levantaré. Ya está mostrando cuál iba a ser el templo, cuál iba a ser la iglesia. La iglesia no es un templo, no es un edificio, la iglesia no es una comunidad X. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Destruir este cuerpo y en 3 días lo restituir. Claro, son pobrecitos, ni los discípulos se enteraron. Dice que tampoco se enteraron ellos. Dice, ¿qué está diciendo? Dios mío, va a destruir el templo con lo bonito que es. No, no se enteraron hasta que después. Bueno, gloria a Dios porque Juan es muy didáctico y nos va mostrando. Porque si no, aquí sacarían lo que quisieran. No pueden sacar otra cosa nada más que esto, ¿verdad? Él vino a entregar su vida, ¿verdad? Para resucitar. Y desde entonces, desde ese momento, constituir la iglesia. ¿Por qué tenía que hacer esto? Porque la iglesia tiene que ser santa, la iglesia tiene que ser justa, la iglesia tiene que ser verdadera. Y el hombre no puede llegar a eso. Por más que mate animalitos, por más que intente ser bueno, por más que intente, no puede, no puede. Es esclavo. Es más, tiene una deuda que tiene que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y los animalitos eso simplemente cubren. En realidad no, están diciendo, mira, esto es lo que va a venir. No, eso no quitaba. En Hebreos dice que esos sacrificios no quitaban la mala conciencia, aunque llegaba el día de expiación y con eso Dios había perdonado todos los pecados. El año, minutos, segundos después de esto empezaban los nuevos pecados y ya tenían otra vez la conciencia de pecado. Señor, aguanta hasta el próximo día de expiación. Tengo un año de martirio hasta que venga para sentirme otra vez limpio porque sigo sucio. Y uno sucio no puede estar junto a Dios, porque Dios es santo. ¡Wow! Vosotros no sabéis el tamaño que tenía el velo. Ya está preparado para el nuevo templo. Yo no sé cómo lo habrán construido, pero es una tela así de ancha. De velito, nada. Es así de ancha para que nadie diga, ay, es que me he equivocado y he pasado. Era así de ancha porque
no había forma de poder relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque había un pecado que había que limpiar, había que justificar. Y esto es a lo que vino Jesús. Cristo vino a justificar nuestro pecado. Si él hubiera pecado, entonces hubiera muerto por él y no hubiera resucitado. Pero como no pecó, porque era justo, completamente justo, él cumplió la ley, es el único que pudo cumplir la ley, porque no era esclavo del pecado, vino de Dios, era Dios. Para él le era más fácil, ¿verdad? Que nosotros que somos esclavos, somos arbolitos malos, que no sabemos dar nada más que fruta de pecado. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ninguna. Dios no nos culpa por nuestra naturaleza que nacemos. Él nos culpa cuando no adquirimos, no rechazamos la gracia que Él ha propuesto, que ha puesto con su propia vida, con la vida de Jesucristo, para limpiarnos y sacarnos de ahí. Entonces Jesús limpia el templo, ¿verdad? El celo de Dios está ahí, los apóstoles están mirando, madre mía, ¿cómo va a terminar esto? Los judíos, los del templo, los fariseos, vienen a tener un encuentro con él dice esto, ya desde ahí, esa es la trampa que al final le llevaría a la cruz. Va a destruir el templo, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías no destruiría el templo. No ha dicho que lo destruiría él. Dice, destruir vosotros el templo, porque en realidad quien iban a destruir el templo eran ellos, matándolo en la cruz. Entonces, él no dijo que iba a destruir nada. Pero bueno, estas son las mentiras y los cambios en las interpretaciones, el teléfono cacharrao, ¿verdad? ¿Habéis jugado alguna vez? Que llevan a estas, al final, a la condenación de un inocente, pero que tenía que ser así. Un inocente iba a pagar por todos nosotros éramos culpables. ¿Ven? Entonces, la última parte es muy significativa porque esto es lo que nos pasa normalmente cuando todavía no tenemos la gracia, el Espíritu Santo en nosotros. Vemos, oímos del poder de Dios, vemos, oímos de la misericordia de Dios, vemos milagros, personas cambiadas. Oh, dejé las drogas. Oh, conseguí trabajo. Oh, oraron y me sané. Y creemos. Wow. Lo que hay aquí es, será verdad. Pero hay un afán de decir, yo también quiero eso. Y creemos. Y estos que estaban viendo estas señales, ¿verdad? Creyeron en Jesús. ¡Oh, es el Mesías! Esta es la fe humana. Esta es la fe directa que sale de nuestro sistema de sentimientos y de razonamientos de nuestra cabeza, que son parte del sistema humano carnal caído. ¿Es necesario esta fe? Claro. De alguna forma yo tengo que querer acercarme de alguna manera, él tiene que acercarse a mí, yo no le tengo que rechazar, ¿verdad? Pero eso no significa que esta fe que tenemos que detectar y entender cuál es esa fe que es humana y que Dios no se fía, no nos pueda estorbar mintiéndonos y haciéndonos creer cosas que no son. Porque esto es lo que sucede hoy en día. Muchas personas han creído sentimentalmente. ¿Será posible que Dios me ame y me perdone todas las cosas que he hecho? Sí, te lo va a hacer. Pero eso no significa que te lo hagas ya. Para hacerlo tiene que hacer una limpieza y esa limpieza lo hace cuando el Espíritu Santo entra en ti. Y el Espíritu Santo no entra en ti cuando tú quieres, por mucho que levantes las manos. Y digo, ven, ven, Espíritu de Dios, ven, fuego del cielo. No, viene cuando Él, a través de la palabra, ha preparado a esa persona.
la ha colocado en el sitio, en la forma para ser escogido. No es algo que nosotros dependa de nosotros. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Sí, a lo mejor trae un poco de vértigo, pero es que necesitamos ese vértigo para entender que no somos nosotros, que si es por gracia, es por Él. No es porque yo me merezca y entonces yo cojo la gracia. No, es porque Él decide dármela. Ah, pero ya lo ha hecho, ya la cojo. ¿Dónde pone eso? No es cierto. No es cierto. No, porque entonces estos diría, qué bien han creído. No, estos todavía no tenían el Espíritu Santo. Estos no habían nacido de nuevo. Dentro de poco vamos a ver a Nicodemo y vamos a aprender mucho de Nicodemo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que tú no puedes fiarte de esa fe del corazón ni de esa fe de tus pensamientos. Tú no puedes fiarte de esa fe, porque esta fe, igual que viene, se retira. Ahora deseo algo y para conseguir lo que deseo, porque el sistema carnal funciona por deseos. Yo deseo algo y hago una acción para conseguirlo porque estoy convencido de que cuando lo consiga me voy a sentir muy bien. Así trabaja desde bebés, desde que tenemos un poco de conciencia. Quiero un juguete, lloro y hasta que no lo consiga no paro. ¿De dónde sale esas lágrimas, ese querer? De un deseo. ¿Cómo mola ese juguete? Yo lo quiero y a ver si llorando mi mamá me lo compra. Si no, llorando, pataleando. Si no, yo ponía morro. Me dolía los labios de los morros cuando. Y claro, mamá está diciendo, pobrecito, está ahí, quiere esto, ay, mamá que nos quiere mucho, pues mamá dice, toma, hijo. Uy, lo he conseguido. Entonces el corazón va aprendiendo cómo conseguir los deseos. Pero ahora, esos deseos, ¿quién los controla? Son esclavos de un sistema, porque nacemos esclavos del sistema del mundo. Ese sistema, cuando viene Cristo, dice, wow, con Cristo vida eterna. Qué bien, ya no voy a tener temor de la muerte, ya me quito eso del medio. Uy, con Dios voy a tener, porque le voy a pedir, ya no voy a estar enfermo, ya no, ya voy a conseguir trabajo, ya voy a tener que mis hijos no se despendolen, ya voy a ser bueno, voy a ser importante, voy a... Esto es un deseo del corazón. El corazón no desea de la vida eterna, eso es lo que menos nos importa. Tú no has oído a las personas decir, bueno, sí, sí, voy a ir al cielo, pero Dios también quiere que aquí en la tierra, o sea, es una cosa secundaria. La vida eterna es algo que, bueno, no sé si vendrá o no vendrá, pero de momento lo que pueda conseguir con Dios, y lo hacemos sinceramente porque mi corazón, nuestro corazón, nos lleva, Enrique, bendiciones, nos lleva, seguimos presos del corazón. Y Él lo sabe. No, no creas que puedes sorprender a Dios. Por mucho que llores, por mucho que te arrodilles, por mucho que clames, por mucho que... no vas a poder sorprender a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce lo que sale de tu corazón y de tu corazón. No puede salir nada bueno porque estás muerto en tus delitos y pecados. No te salva porque seas bueno, no te salva porque te arrepientas, no te salva, no. Te salva porque Él, por su misericordia, por gracia, te salva. Ah, entonces no hay problema. No, pero si Él quiere, no, no se trata de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él no pierde a nadie. Y la gente que dice que la salvación se pierde es porque han visto a personas que han estado en la iglesia, que han estado, aleluya, y que han estado ahí, que luego han dejado y han dicho, ¿qué? Que yo ya no creo.
y están viviendo en el mundo peor que vivían antes que habían venido a la iglesia. Yo conozco también de esos. La salvación se pierde, porque yo he visto pastores que han predicado, que luego han adulterado y ahora están en la cárcel. Y la salvación se pierde porque esas personas, ¿verdad? Han creído con su corazón, han creído que eran salvos y no eran salvos. Y yo sé que esto produce mucho vértigo. A mí me produjo vértigo. Pero en el tiempo que tenía el vértigo, Dios estaba trabajando conmigo para salvarme. Y yo no sé cuándo fue, cuando Él hizo realmente, entró en mí. Porque uno, a que no sabes cuándo naciste físicamente, te puedes acordar de algunas cosas de bebé, aunque algunos dicen que se acuerdan hasta la barriga. Bueno, yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo cómo, pero lo que sí sé es que yo empecé a sentir mucho gozo. Un gozo que durante 22 años no había sentido. Y la primera vez que sentí mucho gozo fue cuando, escuchando, porque yo estaba buscando en las escrituras donde decía que la salvación se perdía para darle de narices a ese pastor. Yo sentía mucho gozo cuando veía la limpieza que hacía Jesucristo con su sacrificio. Yo buscaba como loco dónde ponía lo que yo tenía que hacer para sentir ese beneficio y lo único que veía era que yo recibía el beneficio por lo que él había hecho. Y eso me hacía yo, no es explicable, no es explicable porque no es que yo me viera por dentro limpio ahí resplandeciente, pero sentía esa limpieza. Hasta entonces yo siempre me había sentido sucio. Yo digo, sí, me he arrepentido de las cosas que me he dado cuenta, pero igual no me he arrepentido de un montón de cosas. Y me estaba arrepintiendo y estaba pensando, ay, si lo hago mañana, tendré que volver a arrepentirme. Yo no me sentía nunca limpio como me estaba sintiendo. Por eso digo que ahora, cuando yo voy viendo toda la evolución, digo, ya el Espíritu Santo estaba en mí, ya me estaba mostrando, ya estaba nacido de nuevo, ya estaba buscando, ¿verdad? Pero ya el Espíritu Santo estaba en mí. No lo sé. Yo sé que a partir de ahí había muchos errores que la palabra ha ido corrigiendo y sigue corrigiendo cada día. Todo esto es muy importante. La salvación no es porque tu corazón, porque tu mente entienda que Jesucristo murió por tus pecados. No, eso es necesario. Necesitas escuchar. Necesitas de alguna forma, pero también necesitas saber que no son emocionales. No es la emoción, no es tu corazón la que te dirige. Me gustaría repetir algo de lo dicho. Se está todo grabando, ¿vale? No sé lo que... Pero bueno, si me dices lo que he dicho para que lo repita, te lo repito, Coralia. Entonces dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. ¿Cómo diría un pastor en una iglesia que llega una y pregunta, ¿quién ha creído y ha aceptado a Jesucristo en su corazón? Yo, sal aquí delante, por si acaso lo has hecho mal. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. Te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. Gracias por salvar mi vida. Te doy gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Amén. Amén. ¡Aleluya! Ha creído, ya es salvo. Eso no lo puede controlar ni un pastor, ni el hombre, ni nadie. No mientan, no mientan. No, porque estás favoreciendo a que él en su corazón diga, wow, vamos a hacer algo porque pierdo la dirección. Si este realmente es alcanzado por Cristo, ya es Cristo quien le va a dirigir y ya no me va a hacer caso a mí. Entonces, ahí el corazón se alía y yo lo sé porque a mí me pasó.
¡Ay, gloria a Dios! Y ahora el corazón me pone a querer ser bueno, ahora el corazón me permite que me levante temprano para leer la palabra, ahora el corazón me permite ver cosas que antes que me parecían religiosas, ahora me parecen fantásticas. ¡Oh, las lenguas! Yo quiero lenguas. Y entonces, eso es el corazón que se alinea a esa mentira de que eres salvo. ¿Para qué? Para que tú te creas que eres salvo y vayas como una cabra en dirección distinta a donde la palabra. Porque en realidad ese pastor tenía que haber dicho, gloria a Dios, ahora vas a alcanzar la salvación a través de la palabra. Te vamos a ayudar para que a través de la palabra Cristo te haga nacer de nuevo, porque en realidad es Cristo cuando quiere, Él de su voluntad nos hace nacer. Entonces digo que, bueno, somos víctimas de una mentira. Bueno, no nos llegamos a creer, ¿eh? Sentimos mucho gozo este día, pero el día siguiente estamos otra vez con las mismas. Y a partir de ahí, lo digo por la experiencia mía, no sé de las demás, la iglesia es un montón de mentiras, perdón, es así, un montón de mentiras una detrás de otra. ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué te acercas a Dios? Nada. ¿Qué te acercas a la palabra? Nada, porque yo no entendí nada de lo que entiendo ahora, al contrario, todo era cosas distintas las que me dijeron. Con lo cual, la herramienta de Satanás para tener la religión y tener a un montón de personas creyendo que son salvas y que no lo son, pues es tremenda. Pero no depende de nosotros, no depende del poder de estas iglesias ni de Satanás, depende de Dios y Dios tiene un propósito. Y aún Él está utilizando todo eso para llevarnos a Él. Porque a mí me lo hizo. ¿Por qué yo me salvé? Yo podía seguir como muchos que están todavía en la iglesia que yo iba. Y lo siento si me ven y me escuchan y me odian. Y me dirán, está loco, ¿qué está diciendo? Lo siento, oro por ellos y no para que sientan que, oh, qué bueno es que está orando. No, de verdad. Deseo tanto. No hay cosa que me produzca más gozo que ver la salvación en otros. Porque formas parte de lo mismo, de Cristo. Nuevo nacimiento. Lo vamos a ver en todo, Juan. Coralia, tranquilo, lo vas sirviendo. El nacimiento lo controla Dios, no lo controlamos nosotros. El nacimiento no puede ser a través de una frase. El nacimiento es algo. Es probable, yo digo, y en muchos sitios pongo esto, que cuando tú escuchas el Evangelio, empieza el proceso de gestación. Como cuando empieza el proceso de creación de un bebé. En el encuentro del hombre y la mujer, ahí empieza el proceso de gestación. Es probable que la sustancia, el evangelio, ¡guac!, entre y la sustancia que tienen que hacer juego, empiecen a trabajar. Lo que pasa es que aquí no es métrico. ¡Ay! Recibí la palabra, dentro de 9 meses voy a nacer de nuevo. Yo tardé 22 años. Y algunos por ahí más, ¿verdad? Me haría 30 y tantos. No es lo natural. Los animales tardan menos que los humanos, ¿verdad? En darla a luz, en parir. Entonces estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, y mira lo que dice, viendo las señales que hacía, viendo las señales que hacía. Y esto es el estorbo de todos los que creen que a través de las señales las personas creen. Sí creen, pero creen porque ven las señales. Es un sistema racional el que está creyendo. Ahora, muy bien, ¿pueden las señales acercarte a Cristo? Sí. ¿Las señales acercó a los discípulos? Sí. Pero las señales no son las que salvan. No porque yo crea por las señales soy salvo. Dice,
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Fíjate qué curioso que no está diciendo de estos que creyeron, está metiendo al hombre en general, te está metiendo a ti y me está metiendo a mí. Pues él sabía lo que había en el hombre y en la mujer, ¿ok? Él sabe lo que hay dentro de nosotros, lo sabe. Y no importa, yo creo y me emociono y me entusiasmo y él sabe, claro, sí, eso es el sistema natural. Pero ahora necesita que yo te dé la gracia. No hace falta que hagas nada, pero es un proceso que tienes que pasar. Y algunos no terminan el proceso. ¿Por qué? Porque es más el deseo propio que lo que la palabra está hablando. ¿Por qué Judas no llegó a la salvación? Por mucho que digan, es que estaba escrito. No, perdona, no puede ser. Yo no puedo seguir a un Dios que ha predestinado a una persona porque estaba escrito y no le ha dado oportunidad. No, yo no puedo seguir a un Dios así. Mi Dios no es así. Si es tu Dios, lo siento por ti porque tampoco vas a ser alcanzado. No creo que Dios alcance a una persona que pueda pensar que el Dios hace lo que le da la gana, hace seres para vida y seres para condenación. Claro, esos no creen en Dios. Esos están constantemente diciendo qué malo es el Dios en el que crees. Ellos no creen porque tienen ese concepto. En la mente, el razonamiento les hace pensar eso. Pero nosotros no, yo no pienso eso. Judas tuvo oportunidad. Lo que pasa es que él amó más la riqueza. Tuvo oportunidad, escuchó como los demás. El día tiene 24 horas para Judas, 24 horas para Pedro. ¿Por qué Judas no aprovechó? Porque no creyó. Estaba hablando y él estaba escuchando su corazón, no estaba escuchando a Dios. Yo escuché un testimonio de un chico. Este se metió en las drogas y un día terminó, ya había pasado 3 veces por un centro de rehabilitación. Pasaba por el centro de rehabilitación porque se metía en problemas, delinquía para conseguir la droga y al final la forma de, digamos, de salir no eran delitos grandes, pero no iba a la cárcel, iba a un centro de rehabilitación y ya había estado 3 veces. En la cuarta vez, que fue la última, dice que él se dio cuenta de que algo tenía que cambiar en él porque estaba buscando entre la basura comida y encontró una hamburguesa. Y entonces dijo, wow, una hamburguesa. Y entonces lo cogió y empezó a comer. Y cuando estaba comiendo sintió como un sabor raro. Sabe un poco raro. Y entonces al saber un poco raro, miró la hamburguesa y la hamburguesa estaba podrida, llena de gusanos. O sea, él tenía tanta hambre y tenía tanto cuelgue que ni vio cómo estaba esa hamburguesa cuando se metió el primer bocado. Ahora, eso le hizo sentirse tan mal, ¿no? Sentirse tan mal, ¿no? De que, ay, ¿hasta dónde ha llegado mi vida, ¿no? No me voy a poder casar, no voy a poder tener una familia, no tendré nunca un trabajo, no voy a hacer nada, yo no, nada. Mejor me voy a un banco, me tumbo y me muero. Esta es la trampa. Por eso se enganchan y al final están esperando que a ver si una dosis un poco equivocada se les lleva a otro barrio, porque ya, ¿qué van a hacer? Ya no pueden hacer nada, dependen de eso. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Fue otra vez al centro de rehabilitación, la cuarta vez. Y estando en el centro de rehabilitación, el hombre, cuando hacía la presentación de los que entraban aquel día, veía que estaba diciendo un énfasis, por favor, escúchenme. Si no me escuchan, no os va a servir de nada. Escúchenme, escúchenme. Y él, cuando vio eso, recordó que las 3 anteriores veces él no había escuchado eso.
y miró a su alrededor y vio que había un montón de personas que... Y se dio cuenta de que él, en las 3 anteriores veces, había estado como estos otros, sin escuchar nada. Estoy aquí a ver cuándo salgo y me vuelvo a meter otro. Y se dio cuenta, ah, yo no puedo salir porque no escucho. Por eso digo que, qué importante, ¿verdad? ¿Qué escuchaba Judas? Jesús hablaba, pa. ¿Y qué escuchaba Judas? ¿Te puedes imaginar a Judas? ¿Cuándo se pondrá este de rey? Para llenar el monedero. ¿Qué escuchaba Judas? ¿Qué escuchas tú? No quiero darte temor, porque yo sé que muchos de nosotros, Judas era uno de 11. La proporción es muy grande, ¿verdad? No tienes por qué ser tú un Judas. No, ¿sabes quién es un Judas? Un Judas es aquel que está aquí sin creer lo que estamos diciendo, por un interés. ¿Te imaginas que ahora, por ejemplo, yo dijera, voy a contratar a personas para poder moderar el chat? Voy a contratar a personas y van a estar ahí moderando el chat y yo los voy a contratar. Bueno, los voy a contratar, pero no voy a contratar a cualquiera. Voy a contratar a personas que estén en el grupo, que sean cristianos, que... Bueno, es probable que habría personas que estuvieran por la contratación, por ese dinero, por conseguirlo, sin creer en absoluto en lo que estamos diciendo. ¿Verdad que no es tu caso? Gloria a Dios. Y si es tu caso, pues ponte a pensar, ¿qué es? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué te está llevando tu corazón? ¿Qué deseo te está poniendo? ¿A dónde te quiere llevar? Porque eso es lo importante. ¿Dónde te quiere llevar Dios? A una vida eterna. A que creas y que recibas de Él todo lo que tienes para darte vida eterna. ¿Qué te está queriendo dar tu corazón? Claro, Él no quiere la vida eterna. Él piensa que se acaba esto. Cuando me muera, voy a disfrutar porque cuando me muera, bueno, si es así, ni tú ni yo perdemos. Pero si no es así, eternidad, eternidad. Y quien lee la Biblia ve que hay un cuidado, cuidado. Después de la vida, el juicio. No hay posibilidad de volver. No hay posibilidad de arrepentimiento una vez que ya estás fuera de esto. ¿Ok? Es serio. Dios sabe que es serio. Y no se anda con chiquitas. Tú no puedes llegar al tribunal de Cristo. Ay, es que no me lo dijiste. Ay, es que no me avisaste. Ay, es que esto. No puede llegar así. Tú vas a llegar sabiendo. Y Él tiene una conciencia clara porque es totalmente justo. De que has sido avisado, 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 avisado. De que has sido porque has preferido seguir por tu corazón. Amén. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Ahora, cuando ya hemos sido, porque aquí en la sala ahora hay somos 32 personas, de esas 32 personas habrá personas que ya están en Cristo. Bueno, esto es Cristo, el que está limpiando el templo. Habrá personas que, como los apóstoles, están observándonos, a nosotros y a la palabra, porque ahora no está Cristo, pero Cristo está en la palabra y Cristo está en nosotros, los que estamos en Cristo. Y están observando, están creyendo, pero todavía no han llegado a Cristo. Todavía no entienden, pero son observando. Y dicen, wow,
Uy, lo que está diciendo. Sigue su corazón intentando engañarlos, sigue su mente intentando llevarles, sigue teniendo dificultad, pero ellos están ahí. De alguna forma Dios está cuidándolos y preparándolos para que cuando llegue el momento sean absorbidos para Cristo. Entonces, estos son, ¿quién? Los apóstoles. Pero hay un tercer grupo. Este grupo es el que está viendo, se está creyendo que está en la salvación. ¡Qué bien, qué gozo! No está porque no lo puede controlar, porque es Cristo quien gobierna eso, nosotros no. Pero yo no voy a pensar que no estoy, yo he creído, se ha hecho caso de que el corazón, ¿verdad? Y las personas de alrededor y el sistema del mundo, ¿verdad? ¿Ha hecho para qué? Para que creas la mentira. Estás pensando en que estás en Dios, pero ese te está utilizando. Vas a ver, vas a ver. Luego vamos a ver a muchos que seguían a Cristo creyendo y que habían creído, pero que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué quiere decir que no se fiaba? Que no creía en lo que estaban creyendo. Porque esa sustancia es del mundo. Y él, ¿sabes dónde te alcanza? ¿Sabes a dónde te tiene que llevar para poder alcanzar, para darte la gracia? A un estado en donde tú tienes que saber claramente de que no es por ti. No es por ti. La gracia no es porque te la merezcas, la gracia no es porque todo la valgamos, la gracia no es porque haya sido bueno, la gracia no es porque, ay, Dios es muy bueno, la gracia es porque realmente entiendes que no puedes conseguirla y has entendido que Él es misericordioso y estás esperando a que Él te dé misericordia. Es segura, claro que la gracia es segura. Por eso nosotros hablamos del Evangelio y la gente que cree recibe el Evangelio, pero no en el momento de que nosotros lo decimos. Es cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Porque hay una preparación, hay una gestación, hay un crecimiento de lo que van a hacer, que es el Espíritu. Amén. Entonces, es probable que como los discípulos, tú no lo estés entendiendo. Es probable que como los discípulos o como estas personas que creían por las señales, tú ahora tu corazón y tu mente esté jugando sí, tal, y te está colocando en una posición de que parece que te lo crees y te da mucho gozo. Y no, tú tranquilo. Todo tiene un propósito, todo tiene un orden, todo tiene. Tú tranquilo. Tú tienes que seguir en lo único que puedes seguir, en observar su palabra, para que la palabra, no porque tú la observes, sino porque al observarla, ¿cómo un campo de trigo puede sacar trigo? Porque la tierra está mirando la semilla. La semilla tiene que entrar en el campo para que el campo sea útil, para que dé fruto. Lo único que puedes hacer es acercarte a la palabra. Es lo único. Yo no, mira, somos llamados ¿a qué? A hacer discípulos. ¿Y para qué? Para hacer lo que, dice, hacer discípulos y enseñarles a que hagan lo que yo os he enseñado. ¿Y qué es lo que enseñó él? Permanecer en la palabra. ¿Y cómo se permanece en la palabra? Siendo muy obediente. No, leyéndola y creyéndola y guardándola en el corazón. No, no entiendo, no sé, yo la guardo, la creo. Ella va a hacer el fruto, yo no soy, es ella. Y de repente estás amando, de repente estás predicando, de repente estás... Es la palabra que ha hecho el trabajo. No eres tú para salvarte. No eres tú para mostrar que tienes fruto y que estás en Cristo. Es la palabra, disfruta. Si no te apetece, si no quieres, si no te sale, no lo hagas. Tu corazón tiene que entender que ya no manda. Ahora manda Él. Tú no lo hagas. Ay, es que no me apetece evangelizar. ¿Y a qué vas? ¿Te crees que vas a tener resultados porque vayas?
si ni te apetece? Yo es que tengo mucho miedo. ¿Para qué vas a ir? Para dar miedo. Van a percibir tu miedo. Vas a perder el tiempo. No, es que tienes que evangelizar, porque cuando evangelizas, mentira, lo hace Cristo. Y uno, cuando sale con amor, sale con gozo, sale con entusiasmo, sale espontáneamente, lo está haciendo Él, no lo estás haciendo tú. ¿Bien? Hoy he he lanzado, decía que iba a empezar en agosto, una formación mentorada. O sea, es una formación con mentoría. No es que vienes y estudias y estás todos juntos como normalmente. No, no, esto es una formación que vas a tener un seguimiento, una mentoría, un coach, o como lo puede ahora ya están diciendo de coach, ¿no? Con referencia a la libertad financiera. Tiene una estrategia, ¿eh? La verdad es que yo lo he lanzado en el mundo cristiano porque me es más fácil enseñar a los cristianos cómo tener una libertad financiera que enseñar a los que no son cristianos, que para tener una libertad financiera primero tienen que ser libres del que los apresa y no quiere. No, bueno, o sí, o les pone con riqueza para que sean ricos por las riquezas. Por eso lo he lanzado. Lo he lanzado, digamos, al grupo para que, bueno, por un lado, no se van a asustar si de repente suelto cosas de Dios, porque sería absurdo que yo apartara de Dios el fundamento de la libertad financiera. No puedes ser libre financieramente si no eres libre espiritualmente. Ahora, sí me di cuenta de que muchos creyentes, muchos en Cristo o que están en el proceso de llegar a Cristo, siguen siendo presas de este mundo de economía. Y no es que te estoy diciendo de que te vayas a hacer rico, vas a ser libre, nada más. Y la libertad es que en esa libertad no vas a ser esclavo, porque Dios nos ha hecho libres. Pero no para que, ay, voy a tener dinero, voy a hacer lo que quiera, no, porque eso es lo que el mundo y el corazón quiere, es otra cosa distinta. Pero sí vas a ser libre. No vas a estar oprimido. ¡Ay, Dios mío! Tú no ves cuando habla Pedro y todos estos, Juan, de los esclavos que les está diciendo, ¡ay! Porque uno puede ser libre en Cristo, pero seguir siendo esclavo de las finanzas, de Satanás, de la opresión de este mundo. Y digo, empezaba hoy, he lanzado el programa. Todavía me quedan 4 plazas. Si alguien quiere, tiene que escribirse. Voy a poner 4 plazas me quedan, ¿eh? Ya lo he puesto por todos lados. En cuanto termine esas 4 plazas, ya se acabó y no vamos a ver más hasta el próximo y no sé cuándo va a ser el próximo, porque tampoco tengo tiempo como para dedicarme a muchos más. No puedo tener a muchos porque es una mentoría personal con cada uno de ellos. Entonces, ahí he sacado una carpetita, si alguien quiere apuntarse, ¿verdad? Ahí se puede apuntar, yo lo tomo en cuenta y lo invito en el grupo. Entonces, el primer concepto tiene que ver con que si quieres ser libre financieramente, tienes que ser libre de lo que tus pensamientos. Y aquí estamos hablando de esto, estamos hablando de que, ay, han creído por su naturaleza. No son libres. Siguen, creen por lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Por eso hay tantas discusiones con el Evangelio. ¿Ok? Entonces, para poder empezar a ser libre, hay que conocer cuál es el sistema opresor. ¿Cuál es este sistema que me hace creer que yo, verdad que habéis escuchado constantemente, el que quiere puede, sobre todo en el mundo laboral o en el mundo de la enseñanza, fuera de Cristo, ¿ok? Fuera de Cristo. No habéis escuchado, ¿verdad? De que el que quiere puede, si te caes, levántate. O sea, hay siempre como un trabajo de esfuerzo. Ay, porque iba a ser el evangelio, no es un esfuerzo, es por gracia, pero ahora la riqueza, la libertad financiera, sí me tengo que esforzar. Todo es la estructura engañosa del mundo.
Y yo decía en este vídeo, que es el que vais a ver en la primera sesión, que va a empezar a dar señal a los ejercicios que tenemos que hacer, ¿verdad? Sobre todo de observación, para ver cómo funciona, de dónde sale el temor, de dónde sale la imitación, de dónde sale la motivación, de dónde sale... Todo esto hay que saberlo, hay que entenderlo, porque si no, eres esclavo de ese sistema. Estás en Cristo, pero sigues siendo esclavo de quien ya no te controla. Bueno, como el grupo va a ser cristiano, 100%, pues gloria a Dios que podremos ver a través de la palabra que no está hablando de una libertad financiera, está hablando de una libertad total. Pero dice que 3 cosas hay en la vida, ¿verdad? Esto se llama, yo lo llamo riqueza integral. Amor, ¿a qué se está hablando de amor? No, es el amor sentimental, es estar en el amor de Dios. Nadie puede estar completo si no está en Cristo. Número 1, amor. Número 2, salud. Ya puedes estar en Cristo, ya puedes tener mucho dinero, ya puedes tener una libertad financiera increíble, pero si tienes enfermedad, ¿qué libertad tienes? Claro, hay veces que uno no puede entender, tenemos amigos como Víctor y tal, estamos orando por ellos, que están enfermos, hay un propósito de Dios, hay un propósito. Y esas personas no pueden ser libres de esa enfermedad, pueden ser, aun estando enfermos. Esto es lo que hay que aprender, porque no es este el que manda, es el de arriba. Y hay un propósito. Amor, salud. ¿Y cuál es el tercero? Dinero. Pero no es el dinero el que da la felicidad. Pero hoy dicen por ahí, ¿no? Estaba en una red social, LinkedIn, bueno, que decía, ay, el dinero no da la felicidad, pero quita un montón de problemas. Y estaban ahí hablando y luego uno dice que conoce a ricos que ya no quieren más y que pasan de todo. Digo, eso es mentira. Quien está con Mamón es esclavo de Mamón y va a seguir siempre a Mamón. No va a querer dejar. Quítale todo. A ese rico vas a ver que... Amén. Bueno, entonces, ¿a qué íbamos? A que estando en Cristo, si estamos fuera de Cristo normal, nos controla este, pero estando en Cristo, esto es lo primero. Darme cuenta de que esto ya no. Ya no es mi mente, ya no es mi limitación, ya no es mi fe humana, ya no es mi corazón, ya no son mis sentimientos, ya no son mis deseos, ya no son mis miedos, ya no... Ahora es Él. ¿Y dónde está Él? Por eso estamos todos los días observándolo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Jesse? 3, 4 plazas. Queda. Bueno, no sé si quedará algún juego. Luego va a haber una pequeña reunión, voy a tratar con ellos. No sé si algunos habrán apuntado sin saber de qué va, pero de momento 4 quedan, ¿vale? Ya 10 es suficiente. Hasta ahí y trabajo con ellos. Amén. Bueno, hasta aquí hoy la grabación.